9 de la mañana, 24 minutos. Y vamos a entrar en un tema que ha sido un tema que ha desatado polémica, particularmente en el último tiempo, provocado por el tema del COVID-19. ¿Por qué? Porque ha habido muchos señalamientos, críticas con respecto a la situación de frontera, fundamentalmente a la situación comercial de frontera. Y desde la ciudad de Montevideo, la capital del país, muchas veces hacemos comentarios o sacamos conclusiones sin conocer la realidad que significa esa situación comercial en la frontera. ¿Quieren hablar de contrabando? Hablemos del impacto del contrabando a nivel fronterizo. Pero para eso es que justamente tenemos junto a nosotros a Agustín Iturralde, que es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, que presentó un informe justamente sobre este tema. Lo primero es agradecerle a Agustín la presencia esta mañana en Arriba Gente. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Lorena. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, lo principal para contextualizar es el informe se presenta tomando en cuenta qué situación, porque acá es bien claro, hablamos del contrabando, ya de por sí deberíamos estar hablando de un delito. Sin embargo, no es la intención del informe basarse en eso, sino en lo que representa, en el impacto que tiene, cuál es el efecto que puede tener a nivel de la gente más vulnerable, de la propia pobreza. Entonces me parece muy interesante ver qué resultados alcanzaron. Como decís, Humberto, creo que se trata de un fenómeno profundamente arraigado en muchas economías locales, pero también en muchas culturas locales, ¿no? En muchos departamentos, todos los que tenemos familia en la frontera, o son muchos televidentes que son de la frontera, saben lo que esto implica en la vida social, en la vida cultural. Hay canto popular al respecto, hay esculturas. Es realmente un fenómeno muy arraigado que, si bien legalmente es un delito, valga la redundancia, es evidente que no lo estamos tratando como tal y que el Estado oscila entre hacer la vista gorda, dejarlo pasar, cada tanto hacer alguna maniobra de represión de la actividad, pero otras veces directamente hasta que casi que auspiciarlo. Bueno, cuando pasó todo el incendio del Paseo de Compras de Salto, la Intendencia tuvo, el Paseo de Compras es el lugar donde se comercian en la ciudad de Salto muchísimas cosas que todo el mundo sabe que entraron ilegalmente al país. La Intendencia tuvo un rol muy importante en la reconstrucción de eso, porque se entendía que tenía un rol muy importante en la generación de empleo, en el acceso a bienes de primera necesidad de la población. Entonces, lo primero que a nosotros nos parece con esto es que claramente estamos ante un fracaso de la política pública en este tema, ¿no? La política pública no ha sabido abordar el tema, lo ha abordado sin certezas, con varios problemas, ¿no? Admitiendo una cosa que claramente daña mucho al comercio formalmente establecido, por ende al empleo formal, registrado en la seguridad social, con contención social, pero que a la vez genera otro tipo de empleo más precario y a la vez permite el acceso de bienes de primera necesidad a menores precios. Y además el daño que esto genera para el Estado en materia recaudatoria, que ahora podemos comentar algunas estimaciones, como también en la institucionalidad, ¿no? Estamos en un país que nos jactamos de instituciones fuertes, firmes, que es como el diferencial que tenemos con respecto a otros países de la región. Esto claramente es una violación de la ley a la luz del día y nadie dice nada. Y bueno, claramente nosotros sentimos que se requiere un nuevo abordaje que no pasa por reprimir, que pasa por entender el fenómeno, entender sus causas, atacar sus causas y tratar de reducirlo y que el comercio, que es bueno, el comercio exterior, que es bueno, suceda lo máximo posible dentro de los canales legalmente establecidos. Me sorprendió las cifras que manejaron, ¿no? Repasémoslas, ¿cuáles son? ¿Cuánto se priva el Uruguay de recibir por el contrabando? Yo creo que, atendiendo tu pregunta, Lorena, creo que una de las principales virtudes del trabajo es hacer un esfuerzo por construir una cifra que cuantifique esto. Nosotros entendemos que es una cifra conservadora, es un piso esto, de acá para arriba. Solo apunta a lo que los hogares de 9 departamentos de frontera o muy cercanos a la frontera gastan en alimentos que ingresan ilegalmente al país. Y esa cifra da 320 millones de dólares en 2019, más de medio punto del PBI. Todos sabemos que en el contrabando tiene un rol muy importante los artículos de higiene personal, que bueno, en las ferias del área metropolitana, la feria de Montevideo lo vemos todas las semanas. Todo eso no está cuantificado, lo que sucede en otros departamentos, lo que sucede con cosas que no son alimentos, y fijamos el piso en 320 millones de dólares. Esto implica, si nos quedamos solo con esta cifra,
que el Estado, por ejemplo, si esto se consumiera dentro del territorio nacional, en el comercio formalmente establecido, recaudaría 70 millones de dólares más al año. 70 millones de dólares, miramos lo que son las cifras ahora con la rendición de cuenta, lo que se dice que se va a gastar en la primera infancia, o sea, realmente es una cifra nada despreciable. Y otra de las estimaciones que tenemos que nos parece relevante es, atendiendo a los diferenciales de precios, en las fronteras, entre lo que se paga de un lado, el negocio formalmente establecido, y lo que se paga del otro, y muchas veces también de este lado ilegalmente, pero atendiendo a los precios legales de ambos lados, la línea de pobreza, la pobreza que enfrentarían esos departamentos, se reduciría sustancialmente si la gente de Rivera, Cerro Largo, Artigas hasta Cuarembó pudiera acceder legalmente a los precios que están del otro lado. Básicamente 4,4 puntos menos sería la pobreza si esa fuera la situación. Claro, porque está perfecto el razonamiento que haces, Agustín. Es decir, es cierto, esto es lo que dejamos de percibir porque las familias lo vuelcan en la compra de productos que obviamente no lo vuelcan acá porque no están al precio que los consiguen. Es decir, deberíamos recuperar a esa gente, pero vendiéndole la pasta de dientes al precio que la compran, vendiéndole el papel higiénico al precio que lo compran, etcétera, etcétera. Puse dos ejemplos que de repente muy son como muy, ¿no? Muy pertinentes. Muy claros del tema de la frontera. ¿Cómo podríamos lograr eso? Y bueno, creo que ahí hay los productos que se compran en estos departamentos son muy variados, ¿no? Acá, al área metropolitana, quizás haya una canasta más reducida, donde el diferencial de precios es tal que justifica, digamos, que el contrabando pague todo el combustible hasta las ferias de Montevideo. Pero es muy variado. En cada mercado puede haber situaciones distintas, en algunos casos hay temas bromatológicos, temas de alimentos, el consumo de pollo, de carne, que implican complejidades mayores. En el caso de repuestos de autos, que también implica un tema de servicio postventa, es más complejo. Ahora, parece claro que en algunos productos de primera necesidad que no tienen mucha complejidad, hay diferenciales de precios bastante inexplicables. Y en particular, en productos que no se producen en Uruguay. En productos que llamativamente Uruguay consume totalmente importados de Argentina y Brasil, que los producen en todos los casos, los que venden los comercios formales en Uruguay o los que entran ilegalmente a Uruguay, los produjo una fábrica brasilera o argentina y acá simplemente se importó y se distribuyó, legal o ilegalmente. Y tienen diferenciales de precios realmente sorprendentes, que son del 100% cómodamente en algunos casos. Y bueno, ahí los problemas parecerían más vinculados a temas de competencia, de falta de una mejor regulación que promueva una mejor competencia, que impida que en esto yo no quiero ponerlo en términos de morales ni éticos, que no hay nadie malvado acá. Creo que cuando las empresas están cómodas y no están sometidos a un ejercicio de la competencia más intenso, como en la escala del mercado brasilero o en la escala del mercado argentino puede suceder, en este país más chiquitito tienen el control de un mercado, no tienen ese ejercicio, normalmente tienden a tener precios mayores, a sacar rentabilidades mayores de las que obtienen en otro país. Entonces, ahí yo creo que hay un espacio, y de hecho en una actividad que hicimos la semana pasada se presentó otro trabajo que lo hizo CPA Ferrer, lo presentó Gabriel Odone, que comentaba, justamente hablaba de la formación de precios y bueno, algunas oportunidades de mejorar la regulación para la competencia intramarca. Creemos que ahí hay una oportunidad. Temas que, bueno, se hicieron eco los medios escritos, ¿no? La semana pasada, y hablaban justamente de eso, como una solución macro, generar competencia entre importadores, por ejemplo. Esa sería una solución a nivel país. Exactamente. Esa es una de las soluciones que comentaban quienes presentaban el trabajo es decir, bueno, es verdad que algunos productos, como algunos que comentaba Roberto, no tienen gran competencia de marca, los consumidores prefieren una marca, pero bueno, quizás lo que sí, no es intermarca, pero sí es intramarca, que distintos importadores puedan traer la marca, flexibilizar las normas que impiden eso, que uno solo controle, flexibilizar las normas para que distintos importadores puedan traer la marca, y eso sin duda generaría que de repente los propios supermercados puedan traer cosas que hoy no están pasando. Lo que creo que Lorena, es el fondo de esto es, hay que terminar con pensar en el contrabando. Esto se soluciona poniendo el ejército a la frontera, o esto no pasa nada, está todo bien, hay que dejarlo, porque ninguna de las dos cosas son ciertas. Primero, no hay represión que vaya a alcanzar cuando los diferenciales de precios son los que son hoy en día, a los cuales se suman temas estructurales como los que estamos hablando, a una diferencia cambiaria. Claro. Hoy en día Argentina tiene una locura cambiaria que nos encareció con respecto a ellos. El fondo del asunto es un país más barato para vivir. Y hay algunas razones de cosas que serán caras por fundamentos,
pero hay otras que creemos que no hay ninguna razón para ser tan caros como somos. El argumento de somos pocos, la escala nos encarece, no se aplica entonces a todas las áreas, como tú decías. Exactamente. Hay diferentes iniciativas, por ejemplo, de los comerciantes de frontera que están proponiendo en estas semanas, que tiene que ver con una tarjeta de habitante de frontera y que puedan acceder sin pagar algunos impuestos a estos productos que tú decías que tienen una diferencia abismal y que quien vive ahí los compra, obviamente, del otro lado, como cualquiera haría, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sería viable algo así, por ejemplo? Yo creo que puede ayudar a solucionar, bueno, esas políticas de frontera, a solucionar la gran afición que tienen los comerciantes legalmente establecidos. Realmente es un drama, ¿no? Cuando uno habla con los comerciantes que pagan todos sus impuestos, pagan la contribución, pagan el BPS, pagan todo, y ellos no tienen la culpa de que se venda la pasta de dientes a ese precio. Es un tema anterior a ellos. Y viene otro que no paga nada y lo vende más barato, realmente es un drama y se ha vuelto en estas circunstancias un drama. Yo creo que la solución es más que por crear regímenes excepcionales de frontera que pueden ayudar en algún contexto, es ir a la base, ir al fundamento, ir a este tipo de cosas que vos comentabas antes. Bueno, ¿cómo generamos más competencia para que bajen los precios? ¿Cómo generamos que el supermercado, porque al final estamos hablando de los precios, Uruguay es un país caro, bueno, depende de qué, cuando uno se compara con los países más caros del mundo, uno se compara con Londres, donde uno ve que hay cosas que son mucho más caras que en Uruguay, como pueden ser, ni que hablar, las actividades de cuidados, de restaurantes. Ahora, el supermercado no es más caro. En esos países tan caros, el supermercado no es más barato que en Uruguay. En esos bienes de consumo de primera necesidad, en la vida de primera, es donde tenemos el problema. Y ahí yo creo que hay que atacar el fondo, no crear otro régimen excepcional, que creo que es un pecado que tenemos en Uruguay. Tenemos una carga tributaria muy alta, entonces ponemos muchas zonas francas para esquivarla. O ponemos ley de inversiones, está bien, puede servir, pero ataquemos el problema de fondo. Es por qué todo el país tiene ese diferencial de precios estructural, más allá de la diferencia cambiaria, que juega según el día, pero estructural. Bueno, ataquemos eso y bueno, si hay mientras tanto que hacer algo en la frontera, bienvenido, puede ser. Pero no nos olvidemos que el problema de fondo no es ese. Ahora, Agustín, el tema es que cada vez que hemos tratado de encontrar una solución, nos hemos generado a mediano plazo o a largo plazo otro dolor de cabeza. Voy a dar un ejemplo y voy a hacerlo simplemente a memoria por ser veterano. En su momento se moría el comercio de frontera por la ventaja de ir a comprar del otro lado, indistintamente Brasil o Argentina. ¿Qué creamos para que el comercio se reconvirtiera, generara fuente de trabajo y todo lo demás? Los free shops. Generamos los free shops, que al principio eran muy pocos, hoy son cadenas íntegras, metros y metros, miles de metros cuadrados de superficies en donde ya se vende absolutamente de todo. Y hay que entender al ciudadano de frontera que quiere comprar un artículo que lo tiene allí a 20 metros, 40 metros de la puerta de su casa al 50, 60 o 70% más barato de lo que lo tiene acá, sea en el almacén, en el bazar o en lo que fuere. Entonces, se genera un mecanismo, porque siempre se le va a encontrar la forma, para que en definitiva, ¿por qué voy a pagar 1.000 por un artículo que ahí está a 250 pesos? Por decirlo claro, ¿quién lo pagaría? Solo un tonto si lo tengo a 40 metros. Tengo que buscar la forma de que alguien me lo permita adquirir. Es tan sencillo como decir, bueno, ¿quiénes tienen permitido comprar artículos? Los extranjeros. Bueno, al primer extranjero que pase, diga, oiga, señor, ¿no me compraría un par de medias que estoy necesitando? Y sale el señor con el par de medias y listo el pollo. Ahora, nos generamos otro dolor de cabeza, la cultura de free shop. ¿Cómo hacemos con eso si lo que hemos ido haciendo a nivel de contrabando son remiendos que en realidad nos terminaron generando un problema mayor? Sí, a ver, ahí hay... Los free shops, sin duda, en buena parte de frontera son el gran empleador y han sido una política que también se nos admitió desde Brasil, sobre todo por las asimetrías que teníamos. Brasil de alguna forma lo permitió y no creo que se trate de cuestionar eso. Para mí es importante marcar, el problema no es, del contrabando, no es la persona que vive en Rivera y compra en Santana, o que vive en Río Branco y compra en Yaguarón. No es la persona que compra para consumo personal, que eso ni siquiera es ilegal si realmente es para consumo, ni siquiera es un delito. El problema es... bueno, también metros y metros cuadrados que tenemos en todas las ciudades a 50, 60, a 100 kilómetros de la frontera, donde todo a plena luz del día se venden y hay un comercio
En el caso de Saltos, quizás el más emblemático, se habla de que son 400 comercios, que pueden trabajar hasta 4.000 personas. Eso es, en la población económicamente activa de Saltos, muy significativo. Y que, bueno, que generan esa competencia claramente desleal con el que pagan. Entonces, ahí para mí hay una diferencia entre la compra que hacen las personas del otro lado, buscando, bueno, ese arbitraje, y el abastecimiento masivo para venta, el traer para venta. ¿Quién le pone el cascabel al gato, entonces? ¿Cuánta disponibilidad ven ustedes en los gobernantes de hacer un cambio estructural que siempre hablamos, ¿no? Quizá yo es la primera vez que lo veo así con esta claridad y en números, pero hay lobbies empresariales, los que están ganando X no quieren perder, obviamente. ¿Cómo sigue? Y bueno, claramente es un tema de política pública que toca varios puntos. El contrabando creo que es una excusa para hablar, en nuestro caso, de los precios, del nivel de precios del Uruguay, de los problemas que tenemos de nivel de precios en Uruguay. Creo que en los últimos meses se ha instalado levemente, superficialmente la discusión. Aparecieron un par de proyectos de ley sobre el tema de frontera, uno de Cabildo Abierto, uno del senador Botana, ayer salió algo del senador Coutinho. El presidente de la República hizo alguna referencia en alguna oportunidad. Creo que es como los temas, antes de que llegue la solución, es necesario que estén en la mesa, que se hablen, que la ciudadanía y los políticos, que al final tratan de entender qué le pasa a la ciudadanía, porque es de quien viven, los reconozca como un problema. Entonces, bueno, me parece que lo primero es hablar de esto y ir generando el clima para que realmente entender que tenemos un nivel de precios que en muchos casos no es razonable y que hay que buscar soluciones como las que comentábamos recién. La semana pasada creo que se presentaron todos los trabajos, el nuestro y el de CPA, que con enfoques totalmente distintos, creo que hacen aportes originales al respecto. Y bueno, soy optimista que se pueda poner despacito a andar la pelota en el tema. Agustín, tenemos que ir cerrando. Yo creo que si hiciera acá una compulsa, no quiero comprometer a los compañeros, sobre si alguno alguna vez compró algo de frontera, seguramente todos levantaríamos la mano, ¿no? Yo soy el primero en levantar la mano, he hecho compras de frontera siempre dentro de los kilos permitidos, y si alguna vez se me ha pasado algún kilo, no lo hice jamás ni lo volvería a hacer. Lo que quiero preguntarte para el cierre, ¿cuántos uruguayos, cuánta población más o menos se imaginan que de una u otra forma consume productos de contrabando? Creo que en ese sentido estamos en algo muy cercano al 100%. Si uno ve lo que es ni siquiera en esos 9 departamentos considerados, que son el litoral, la frontera brasilera, más Tacuarembó y 33, que están muy cercanos. Y después consideramos lo que los otros departamentos llega, sobre todo cuando las diferencias cambiarias. Las ferias montevideanas hoy en día, lo que es el café, la pasta de dientes, los jabones en las ferias montevideanas, creo que el número está cómodamente arriba de 90. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Lorena, gracias.